Pues bienvenidos una vez más a Conciencia de Dios, aquí donde estamos tratando de experimentar, ¿no? De vivir de una experiencia real a Dios y no de una idea o de un concepto, porque Dios no es un concepto. Bienvenidos otra vez y somos los Jaras y bueno, hoy vamos a tener una charla muy especial también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez. Pues sí, es un tema que vamos a tocar hoy, que en ocasiones nuevamente se ha malinterpretado, se ha tergiversado o se le tiene miedo a ese tema de hablar porque a veces se cree que hablar de este tema es entrar en un área como de dar mucha libertad a la mente o a la naturaleza del ser humano. Y pues no es así, realmente el tema que vamos a tocar hoy nos va a ayudar a aclarar todas esas malas ideas y vamos a poder entender cómo vivir o cómo vivimos, mejor dicho, en ese ámbito que, que es muy interesante y que nos ayuda precisamente a conocer mejor a Dios y a vivir en las formas que Él quiere. Sí, y el tema de hoy entonces es la gracia. Así es. Y yo quiero aclarar, ¿no? La gracia y la palabra gracia y la palabra gratis no tienen nada que ver. Son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, es que si decimos gratis, lo estamos rebajando a nuestro tamaño. O implica que hiciste algo para tener algo gratis. Pues sí, de alguna manera, Me- aunque gratis, pues es, Sí, pero por ejemplo, si tú entras en una rifa, tuviste que comprar un boleto para claro, recibir algo gratis. O sea, claro. ya tuviste que hacer algo. Gratis a veces es como más entre comillas, Exactamente. ¿no? Porque sí, sí, es como dices, tienes razón. Entonces, gracia. Y yo quiero empezar hablando de lo que no es la gracia. Normalmente a mí no me gusta hablar en la parte negativa porque no tiene sentido, pero creo que ahora es necesario porque hay que aclarar bien Sí, y porque a veces ese es el argumento que está establecido. Y si no lo identificamos como que lo que no es, puede generarnos un poquito de confusión. Entonces, la gracia en ninguna manera es licencia para pecar. La gracia no es una inclinación a vivir en base a la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, yo no puedo decir, pues como Dios me perdona y me da gracia, yo puedo seguir ofendiendo a los demás o yo no tengo por qué cambiar aunque yo sea agresiva o aunque yo sea ofensiva, o me guste menospreciar a los demás. Pues como hay gracia, yo no tengo problema, yo así soy. Eso es una confusión muy grande, ¿no? Otro aspecto de lo que no es la gracia es el libertinaje en ningún aspecto de nuestra vida. No necesariamente tiene que ser libertinaje en cuanto a acciones del cuerpo o de adicciones o cosas de ese tipo, no, sino es más profundo, ¿no? En el estado del ser. No puede haber libertinaje en el estado del ser, en cómo es nuestro ser, porque ya hemos hablado que el ser nuestro es Dios, que somos Dios en esencia. Entonces no puede haber un libertinaje de lo que a mí se me dé la gana o mi criterio establecido y no lo cambio porque la forma en la que yo pienso es la correcta y todos deberían de pensar como yo. Ese también es un tipo de libertinaje. Entonces, tampoco se refiere a eso y mucho menos se refiere a que yo tengo que desarrollar ciertos cambios en mí. sí, No se sí. refiere a que yo tengo que echarle ganas porque pues tengo la gracia y entonces ya tengo que ser diferentes. Sí, pero no. O sea, no se trata de que yo ahora me ponga a actuar. Ahora voy a actuar la piedad.
ahora voy a actuar la honra, ahora voy a actuar el amor al prójimo. Y empezamos a tener comportamientos, pero solo son exteriores. Como dijo Jesús, estos de labio me honran, pero su corazón nada que ver conmigo. Entonces tampoco se trata de que ahora yo me tengo que portar bien. Nada de eso es la gracia. Sí, también lo que no es la gracia es esa idea de, ah, de vivir de cierta manera o de desarrollar la vida de cierta manera con la intención de cubrir una condición, con la idea de esconder por ahí una forma de ser, porque la gracia no puede converger o no puede unirse a una idea de esta naturaleza. Me explico. En ocasiones, este término es muy usado en los lugares donde se habla de Dios y se estudia la palabra de Dios, etc. Entonces, al usarse solamente en estos lugares, es cuando se generan este tipo de ideas en donde, pues para estar bien con Dios, yo necesito la gracia, pero además yo tengo ciertas inclinaciones que en mi conciencia, sin ese, en mi moral, por ejemplo, me hacen creer que yo puedo tener cierto comportamiento, una dualidad en mi forma de pensar, una dualidad en lo que yo quiero desarrollar. Y entonces en lo secreto yo tengo un comportamiento y pienso, pues como hay gracia, pues este comportamiento no compromete mi condición delante de Dios. Esto es lo que se maneja digamos, en las iglesias donde se estudia la palabra de Dios. Pero la gracia no solo tiene que ver con este tipo de situaciones. La gracia va mucho más allá, por eso no podemos rebajarla y no podemos quitar el efecto que tiene este don de Dios o este atributo de Dios y no lo podemos como hacer a nuestra manera, hacerlo a nuestro gusto. La gracia tiene un efecto que va mucho más allá. Por eso la gracia no es una licencia, no es un permiso, no es un decreto de Dios como para decir, bueno, no te preocupes, me hago de la vista gorda. Exactamente, ¿no? Como que no te veo, ¿no? Porque tienes la gracia y la gracia te blinda o te da un recubrimiento en donde yo no me puedo fijar en ciertas cosas. No es así. La gracia no tiene que ver con la moral. La gracia no tiene que ver con mis comportamientos. La gracia tiene que ver con algo que va mucho más allá de mi manera de pensar. Sí, necesitamos entender esto muy bien. La gracia es Dios. Totalmente. Por ende, la gracia ha sido desde que Dios es, o sea, desde la eternidad pasada, porque Dios nunca empezó a existir, Dios siempre ha existido y ha sido, y desde siempre entonces ha existido la gracia. Así es. Es un estado de Dios, es un estado de ser o una forma de ser de Dios mismo. Es decir, es Dios mismo. La gracia es lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios planea. La gracia es como el respirar de Dios, no sé cómo decirlo, como las células de Dios, vamos a decir, si queremos ponerle un poquito de metáfora, ¿no? Así es, sí. Son como sus células, lo que son la vida en esencia misma de Dios. Digamos, parte de su ADN. Sería lo que está escrito, ¿no? Sí. En su ADN, ¿no? Sí. Así es. Digo, por ponerle una imagen, claro, una ilustración. Una idea, para darnos una idea, sí. Claro. Entonces, la gracia es el mismo ser profundo de Dios. Y cuando Él interviene en nuestras vidas, siempre lo hace con gracia, porque es lo que Él es. Entonces, cuando Él interviene,
Él lo que va a hacer, obviamente, es inclinar nuestro ser al suyo. Permanentemente. Claro, es inclinar nuestro corazón hacia sí mismo. Por eso la gracia no puede ser licencia para pecar, ni tener dobleces en el corazón o cosas ocultas como lo que estabas explicando. Nada de eso. Es todo lo contrario. La gracia es una intervención de Dios que inclina al corazón del hombre hacia Él. Totalmente. Hacia Él mismo. Es decir, a conocerlo, a amarlo, a quererlo. Por eso Él juró. Él juró cuando estaba el pueblo de Israel en el monte Sinaí y dijo, por cuanto yo soy tu Dios, me gustaría parafrasearlo, ¿no? Claro. Por cuanto yo soy la gracia, por cuanto yo soy todo lo bueno, por cuanto yo soy todo lo perfecto, lo correcto, lo amable, lo gentil, lo delicioso, tú no vas a querer vivir de otra manera. Tú no vas a querer adulterar, tú no vas a querer robar, tú no vas a querer mentir ni tener otros ídolos, etc. Porque Él es la gracia. Claro. Entonces, y desde un principio Él lo estableció. Cuando va a hablar con Adán y Eva en el jardín, en Génesis 3:15, y les dice, yo voy a quitar esa amistad que has hecho ahora con el pecado. Sí. Y voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente del pecado. Así es. Sí. Entonces, desde siempre Dios, su reacción ante el pecado, su reacción ante mi maldad, su reacción ante mis deficiencias humanas y todo, de todo tipo, es la gracia. Es decir, yo voy a intervenir para que tú regreses a ser lo que eres de origen, ¿no? Totalmente. Es que la gracia hace que esas inclinaciones que nos perjudican a nosotros, yo quiero aclarar aquí algo, porque a veces pensamos que afectamos a Dios con nuestros comportamientos. O que nos separamos de Dios. Ajá, pero esto es imposible. Es decir, afectar a Dios Claro. con mi manera de ser es absurdo pensar que yo lo puedo entristecer, que yo lo puedo hacer enojar, porque si no sería un ser voluble, sería un ser Claro. Que podemos manejar a nuestro antojo según mi forma de ser. Y que se mueve de acuerdo a ti. Claro, por supuesto. Imagínate, ¿no? Y que además, si me porto bien, entonces él reacciona hacia mí favorablemente. Eso no puede ser. Eso no sucede con Dios, porque si no dejaría de ser Dios. Sería nuestro títere o lo que ustedes quieran. Entonces, la gracia lo que hace es inclinar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Él para que nosotros podamos vivir de una manera totalmente diferente, de una forma que no nos perjudique, de una forma que no nos cause dolor, porque decías hace un momento, adulterar, robar, todas esas cosas a Dios no le afectan. No. Al que le afectan es a mí. Claro, porque pierdes la plenitud, la paz, la alegría, la integridad. El propósito, el objetivo por el cual Dios nos diseñó así y nos creó. Así es. La gracia, como dices, es una intervención permanente que inclina nuestro corazón a Él mismo. Así es. Y de esta manera nosotros podemos tener una mejor manera de pensar, tenemos claridad en nuestras decisiones, tenemos una identidad más establecida, una forma de ser más, digamos, alineada, sin tantos brincos, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué tanto brinco si el suelo está parejito, no? Entonces, pues sí, eso es la gracia, en alguna forma de explicarlo. Y es que, ¿sabes qué? Es bien rico entenderlo, porque es la manera en la que Dios gobierna. Totalmente. Dios no es un gobernante así como arbitrario, no. Que impone cosas. Y ahora, si no te portas así, entonces tache y no te voy a bendecir y no te voy a dar. O sea, no. Es bien fuerte eso que dices, ¿sabes por qué?
porque cuando creemos que Dios es así, Ujú. de que se mueve según yo me comporto, Ajá, lo estamos identificando con un Dios falso. totalmente. Los dioses falsos son los que, no te portas bien, no te doy lluvia para que no tengas cosecha, o sea, O en las sea, mitologías y sí, todo eso, claro, ¿no? claro, Y entonces, pues como no me diste la ofrenda que a mí me gustaba, entonces, te va a ir muy mal o te vas a enfermar, o sea, Dios no es un Dios falso. totalmente. Dios es absolutamente verdadero y es gracia, por encima de todo. Ya se dijo de Jesús, de su plenitud, todos recibimos la gracia y la capacidad para vivir en ella. Totalmente. Así es que Dios es gracia y gracia y gracia, ¿no? Y es la manera en la que Él nos gobierna, digámoslo así. Eso es muy fuerte lo que está diciendo, gobierno, porque nosotros de repente tenemos una idea de que Dios gobierna con cierta rigidez, Uh-huh. con cierto, ¿cómo decirlo? ¿Enojo? Pues, pues sí, pero como que te está observando, ¿me explico? Como Mm, que solo está viendo a ver en qué momento cometes el error o la falla, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno de Dios lo que hace es dirigir nuestros sentidos y las emociones hacia sus wow, principios. así es como Él gobierna. Así gobierna Él. Sí. Él inclina, como veíamos hace rato, estos sentidos, estas emociones a sus principios. ¿Por Uh-huh. qué sus principios? Ya en un momento hablamos de los principios, pero ¿por qué a los principios? Porque son el fundamento del ser humano, porque como Él nos creó, como Él nos pensó, Él sabe que esos principios nos van a ayudar a tener una mejor vida, a tener una mejor manera de pensar, a poder superar las situaciones difíciles que nosotros estemos viviendo y a disfrutar las cosas que nos están beneficiando. Sí, así es. Entonces esa es la forma en la que Él gobierna Así es. y por eso es gracia, porque necesitamos de ese atributo, necesitamos de ese principio también para poder entonces entrar en esta, digamos, comunión o relación con Sí. Dios y Uh-huh. de esta manera saber hacia dónde dirigirnos. ¿Sabes? La gracia en este gobierno, por decirlo, o sea, entendiendo bien lo que estamos hablando como gobierno, Así es. es como un vínculo Sí, muy profundo que Dios hace con el ser humano. sí, ¿Sabes? Me viene a la mente una ilustración de una mamá que amamanta. sí, Ajá. Y cuando amamanta, digo, un bebé está a expensas completamente de lo que le den. sí, Y si no le dan nada, ni lo cobijan, ni nada, pues se va a morir. sí, Pero una mamá lo amamanta y cuando lo amamanta lo está gobernando. Yo quiero dejar esta ilustración para hablar de lo que estamos, a lo que nos estamos refiriendo con la palabra gobierno en cuanto a Dios. sí, Lo está gobernando, es decir, le está dando de sus propios nutrientes, le está sí, dando de su propia vida, de su agua, de sus minerales, de sus, todas vitaminas, todas las cosas que hay en el cuerpo de la mamá, se las da cuando lo amamanta. sí, Y eso hace que el bebé se vaya desarrollando, vaya creciendo, se vaya fortaleciendo. Y fíjate qué padre, porque en la mayoría de los casos, esa leche materna lo protege de muchas enfermedades. totalmente. Le fortalece el sistema inmunológico. Exacto. Entonces, ese es un tipo de gobierno, porque de Sí, alguna manera la mamá, claro, sin saberlo, ¿no? Pero todo es así tan natural. tan La natural. mamá lo está haciendo crecer, lo está haciendo fuerte, lo está haciendo seguro, porque además ese contacto físico, Ujú, ¿no? Es sí, un vínculo tremendo, ¿no? para toda la vida. Exacto. Entonces, esa es una forma de gobernar. O sea, la palabra es muy extensa. Entonces, yo quiero dejar como este ejemplo o Ilustración. esta ilustración. Así es como Dios nos Sí, gobierna, como si nos amamantara, porque nos transmite por la gracia todo lo que Él es, totalmente, sin sí. que yo pueda hacer nada. Es que yo qué podría hacer.
para recibir por mis méritos o con mis acciones lo que Él es. No se puede. Él lo da al momento de gobernarnos, al momento de producir dentro de mí, de ti, de todos, esos nutrientes, esa naturaleza, esa esencia, esa piedad, esa bondad, esa honra, esa perfección, esa justicia. Él lo transmite. Y en eso, fíjate qué más abarca la gracia, porque en eso sustituye mis criterios. Totalmente. Eso me protege de querer vivir en mis criterios equivocados, en mis necedades, como decías, en mis emociones, en mis complejos, en mis amarguras, en mis envidias, etcétera, ¿no? Que es incongruencia, ¿no? Totalmente. Como lo hablábamos anteriormente, sí, ¿no? Totalmente. Sería incongruente si yo viviera de esa manera. Y la naturaleza humana tiene esa tendencia a vivir de esa manera. Sin embargo, Él viene a gobernar, Él viene a amamantarte, Él viene a decir, no, yo te voy a transmitir de mi ser, de mi esencia, para que recuperes tu verdadera hechura, tu verdadero ser, lo que realmente eres y vivas plenamente, porque la gracia nos da la capacidad de vivir en esa plenitud. Pero es así, es una transmisión, es como tú decías, no es por cómo me porto. No podría ser. Es esa armonía que digo, sucede con una madre con su hijo, ¿no? Sí. En el momento en que lo está amamantando, qué armonía hay tan profunda, ¿no? Y es que, fíjate, esta ilustración hace que podamos ver una faceta de Dios que pocas veces queremos ver. Porque a veces pensamos que la gracia la merecemos por estar en cierta condición. Uh-huh. Pero así como lo muestras a través de esta ilustración de la mamá y el bebé, la gracia no mide o no tiene un parámetro para nadie. Es decir, todos estamos envueltos en la gracia, solo que algunos estamos no muy conscientes, algunos medio conscientes, algunos conscientes, etcétera, etcétera. Pero la gracia es un atributo de Dios que, digamos, envuelve el universo, envuelve a nuestro planeta, envuelve nuestro sistema solar, porque sin la gracia no habría ese orden que permite que podamos desarrollar o vivir de tal manera que podamos nosotros llegar a esta congruencia, como bien decías, ¿no? Entonces, la gracia va mucho más allá de lo que yo pueda establecer, porque incluso tenemos un dicho por ahí, ¿verdad? Cayó de mi gracia, como que merecemos o no merecemos este atributo de Dios, y esto lo elevamos a Dios y creemos que hemos caído de la gracia de Dios. ¿Me explico? Ajá, si tenemos cierto comportamiento o así. Uh-huh. Entonces, la ilustración del bebé es muy fuerte, porque el bebé ni bueno ni malo ha hecho, ni se ha portado bien, ni se ha portado mal, ni siquiera entiende los conceptos de una cultura familiar. Sin embargo, la mamá le está amamantando y le está transmitiendo todos los nutrientes que necesita para enfrentar la vida más adelante. La gracia es muy, muy similar, por ponerle una ilustración. Es muy similar, ¿por qué? Porque nos prepara para todo. Wow. Nos da la capacidad para todo. Nos da el entendimiento para todo. Nos da las habilidades para todo. Y como decías hace rato, ¿verdad? Elimina o sustituye nuestros criterios. Es decir, esas experiencias malas o esas experiencias que no nos han dejado desarrollar de cierta manera, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos ser agradecidos, porque la gracia nos envuelve sí o sí. Así es. ¿Sabes por qué? Y tú tienes razón al decir que toda la humanidad, porque si no, nunca nos daríamos cuenta o nunca sentiríamos que el adulterio, que la mentira nos hace daño. De alguna manera, todo ser humano sabe que eso daña. Así es.
o que, y que yo soy alguien, digamos, amargada y me enojo mucho y ofendo y lastimo a los demás, se siente. O sea, yo no creo que haya un ser humano que de verdad en el fondo, en el fondo, en el fondo diga, pues qué bueno que lo lastimé, que No, lastimé para a mi nada. hijo, o que lastimé a mi esposa, o que yo no creo eso. No. Todos saben, y a veces decimos que es como que la conciencia, Sí, y sí, es un grado de conciencia de la gracia. así es. Porque si, mira, si no existiera la gracia, en mi caso, por ejemplo, yo nunca hubiera buscado a Dios. No, para nada, O ¿no? sea, ¿Cómo lo haces? si te sientes cómodo con la ofender, el enojo, la mentira, nunca buscas mejorar, nunca buscas otra forma de vivir. Y lo único que hace que uno tenga conciencia de que hay otra forma de vivir, o que puedes tener cambios en tu vida, o que puedes vivir de una manera más armoniosa con los demás, etcétera, es la gracia. Totalmente. Todo el tiempo la gracia está operando en todos los seres humanos. Y por eso nos inclinamos hacia Dios. Claro. O, bueno, hay gente que a otras cosas, Pero pero siempre buscando aquello que me haga sentir esa tranquilidad, esa paz, esa armonía con mi diseño original, que es Dios mismo. Es que de alguna manera el ser humano por diseño siempre va a buscar de dónde salió. Claro. De dónde surgió. Siempre sigues el rastro de tu creador. Claro. Sí, siempre. Es como el llamado de sangre que le dicen, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la gracia es, como decías, es ese entrar en ese remanso, entrar en esa armonía con Dios que hace que podamos estar iguales con Él. Claro, nos hace ser de la misma naturaleza. Exactamente. ¿Y sabes qué otro aspecto bien padre? Que es sin ningún requisito. Exacto. Por ejemplo, la mamá, ¿qué requisito le puede poner a su bebé para decirle, bueno, hoy sí te doy leche, pero hoy no porque lloraste en la noche y me desvelaste, entonces no te doy? No, pues no. Pero para nada. Absolutamente. Y así es Dios, esa actitud tiene Dios, digo, por querer ilustrarlo, ¿no? Esa es la actitud de Dios. Siempre te voy a dar, siempre te voy a proveer, siempre voy a querer que tengas lo mejor. No estoy hablando económica ni material ni naturalmente, sino de la plenitud de la que fuiste creado. Sí. Siempre voy a querer que vivas en esa alegría, en esa paz, en esa armonía. Siempre voy a querer que pienses como yo. Siempre voy a querer que sientas lo que yo siento, porque para eso fuiste diseñado y eso es lo único que te hace verdaderamente pleno y feliz. Y como lo dice la palabra, ¿no? Sí. Es muy claro, o sea, esto de la mamá tal vez se ilustre o se complemente con lo que dice la palabra en Romanos 11. Es un versículo muy fuerte que el apóstol Pablo, quien entendió la gracia de una manera extraordinaria y sobrenatural, lo pudo plasmar, ¿no? Y es que Pablo, por ejemplo, digamos, si hablamos de su moral, era muy alta. Sí. Entonces, digamos que él no necesitaba gracia, ¿no? No, claro que no. ¿Para qué? Si él cumplía con todo. Él lo dice, ¿no? Claro. Era el mejor, era el que más avanzaba a todos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, digamos, él para qué necesitaba gracia. Wow, qué fuerte. Pero él escribe algo muy profundo acerca de esto. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Es que cuando nosotros metemos nuestro comportamiento como para decir que estoy más cerca de Dios, pues no necesito la gracia, ¿verdad? Claro. ¿Para qué? Claro. Ya no es atributo de Dios, ya es mérito mío. Claro. O si yo digo, pues como yo hago esto y esto y esto, no me puede ir mal porque no, pues Dios va a tener que recompensarme y pues ya es una recompensa, ya es un pago, ya no es gracia. Incluso ya me queda de ver Dios, ¿no? Claro, ¿no? Sí, entonces él dice, y si por gracia, es decir, y si por gracia vives, y si por gracia eres
vinculado con Dios. Así Y es. si por gracia tienes el favor de Dios operando sobre ti, tienes provisión, tienes amor, tienes lo que Dios es, y si por gracia no es por obras, Ya no, ya no. ya no, Sin embargo, esa gracia va a producir obras de justicia, totalmente. pero emanan de lo que Dios es dentro de mí, Sí, pero surgen de quién es Dios, ¿no? La gracia, y dice, de otra manera la gracia no es gracia, y si por obras, o sea, si Dios dijera, bueno, a ver, gánate la gracia, pues ya no es gracia. pues no. Porque dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la gracia ya no es gracia, sino obras. Y es que aquí entramos en este tema de comportarnos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Las obras de las que hablaba Pablo, por ejemplo, eran precisamente esas, una serie de reglamentos, una serie de estándares, una serie de moral, una moral muy alta. Una moral altísima, ¿no? En la que él vivía, de la cual se dio cuenta que no tenía nada que ver con Dios. Así es. Y mira, ahí va una clave. ¿Por qué pensamos que la gracia tiene que ver con mis actos? Esta es una confusión que está ahí como, a veces hasta como cultura general o Sí. como una conciencia colectiva, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pensamos que la gracia es desde mí. Sí. Es decir, depende de mí. Totalmente, sí. Porque la gracia me la voy a ganar si hago esto, si hago el otro, porque la gracia, pero no. ¿Sabes cuál es el meollo de todo esto? Que la gracia es sí o sí en nuestra vida porque es desde Dios. Totalmente, sí. Porque es Dios la gracia. Y a Él le place darla. Entonces, si le place, ¿yo qué tengo que ver ahí? Nada, solo recibirla, disfrutarla, conocerla, profundizar en ella, creerla, aceptarla con toda humildad, sí. Recibirla con toda gratitud, pero sí vivirla. Sí, sí. Sí, cuando yo tengo una mala actitud, cuando yo, Señor, interven con tu gracia, porque yo quiero ir a mi original, pero esta actitud mía mala no me aparta de ti. No hace que te voltees y ya no me quieras ver o ya no, porque la gracia es Dios. Porque si yo logro ver que vivo dentro de la gracia porque Dios es la gracia, si yo logro ver, tener la revelación de que puedo vivir tranquila, puedo vivir en paz, de que soy totalmente acepta delante de Dios, de que Dios no me pone ningún tache, no me recrimina nada, no me juzga para nada, pero no es por lo que yo hago, es por lo que Él es. Sí. A veces hay personas que dicen, pues tú no que conoces a Dios, no sé qué, y mira cómo te comportas, ¿no? La respuesta es que no es por lo que yo hago, es que es por lo que Dios es. La gracia es porque Dios es gracia. Así es. Y lo que haya bueno en mi vida es porque Él es gracia y lo ha producido en mí. Y lo que todavía no, pues yo sé que un día voy a llegar al punto donde Él me va a llevar para decir, a ver, ya es momento de que vamos a amamantarte con unos nutrientes para que esta situación ya quede atrás. Totalmente. Y ya. Pero quiero enfatizar en esto. La gracia no se trata de mí, se trata de Él. Y yo puedo tener toda la gracia y puedo vivir completamente dentro de la gracia, confiadamente, como lo dice Hebreos, sí. Confiadamente delante de la gracia, desnuda delante de la gracia. Yo no tengo que actuar la honra, yo no tengo que actuar el perdón. No. Si no puedo perdonar, yo puedo estar desnuda y decirle, pues no puedo y no lo voy a intentar porque de mí no sale. No saldría. Y además no necesito intentarlo porque eres tú la gracia. Depende de ti, no depende de mí. El que yo sea liberada de este resentimiento, por ejemplo, ¿no? Exacto. Depende de ti, no depende de mí. Entonces, qué rico, ¿no? Pues sí, porque ya no tienes que esforzarte, ya no tienes que luchar, me explico, porque a veces se tiene este concepto, no, es que estoy batallando con esto. A ver, no se puede estar batallando, ¿por qué?
Porque si tú estás batallando es que tú estás queriendo hacer las Claro, cosas. tú te estás esforzando. Si tú llegas delante de Dios, como dices, y te desnudas y le dices, mira, estoy batallando con este asunto. Si tú no intervienes, de mí no va a salir ni las ganas ni la fuerza para cambiar esta parte de mí. Es más, muchas veces ni queremos Ni cambiarla. queremos, exactamente. Porque la naturaleza humana quiere sentirse gratificada con ciertas prácticas, ¿no? Es lo que decías hace un rato. Ni siquiera tenemos la capacidad de voltear a Dios Así por es. nosotros mismos. Así es. Es Dios quien nos cautiva, es Dios Así quien es. nos atrae, es Dios quien nos saca de nuestra condición. Y todo eso es la gracia. Así es. Por lo tanto, la gracia no daña a nadie, Así es. como se piensa. La gracia no perjudica a nadie, ya que la finalidad de la gracia es anclarnos anclar nuestro corazón a Él. Así es. Y que permanezca firme y seguro en este bien que es Él mismo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gracia? Nos va a anclar a todos sus principios, nos va a anclar a toda su manera de ser, a toda su manera de pensar, y ahí nos va a mantener con esta paz, como decíamos hace rato, con esta armonía, para poder disfrutar de Él y poder desarrollar nuestra vida de acuerdo a lo que Él quiere. Así es, porque la relación con Dios no es una sufridera y tengo que estar dejando esto y o sea, no es sufrir. Nada, no va por ahí. No es un yugo. No es un cumplimiento de reglas y si ya fallé en esta regla entonces ya estoy muy mal y ya. No. La gracia es como el salmista decía, cuán deleitosos son tus atributos, qué deliciosos son tus mandamientos o tus juramentos, qué rico, más dulce que la miel es tu vida, es lo que tú eres. Y si acaso para alguien los preceptos de Dios o la vida con Dios es un yugo, detente, entra confiadamente al trono de la gracia y pídele, llévame a vivir la vida contigo, pero en un deleite, no en un yugo, porque Dios no es un yugo. Así es. Pues, qué tema, ¿eh? Rico. Y esperamos pueda aclarar y pueda ayudar a vivir sumergidos en la gracia. Es que la gracia es la única manera de vivir. Así es. Solo la gracia. Y bueno, pues nos vemos en la próxima y esperamos sea de ayuda todo esto que estamos nosotros transmitiendo. Un abrazo y que la pasen bien.